Bueno, bienvenidos a la clase 25, la última semana formal del curso. Está abierto el periodo de opiniones acerca de la clase del 7 de julio. Hasta ahora viene dividido, pero bueno, esa clase está pensada para que sea opcional. Así que, aunque la hagamos, los que no puedan venir porque tienen otro parcial o cualquier otra cosa, eh, no se preocupen, no va a pasar nada. Eh, bueno, el tema es reacción de radiación, concretamente el modelo de Abraham-Lorentz, y el problema está resumido en esta ilustración que nos dejó el maestro Quino. O sea, uno sabe que si uno tiene un cohete, el cohete expulsa materia y recibe una fuerza de reacción por conservación del impulso lineal. Y uno puede incorporar esa fuerza a la ecuación de movimiento del cohete y calcular la trayectoria. Y el hecho de que uno pueda mandar un cohete y que el cohete termine en órbita en una luna de Júpiter demuestra que eso se puede hacer con una precisión impresionante. O sea, es una cuenta que realmente se puede hacer con toda la precisión que uno quiera. Bueno, el electromagnetismo conserva el impulso lineal y por lo tanto, para una partícula que emite radiación electromagnética, la situación debería ser similar. Como el impulso y la energía del sistema formado por la partícula y los campos se conservan, la partícula tiene que recibir una fuerza que sea equivalente al impulso por unidad de tiempo que se llevan los campos. Y tendría que ser posible entonces incorporar esa fuerza en la ecuación de movimiento de la partícula y encontrar una ecuación corregida que permita describir la trayectoria de la partícula. Entonces, por ejemplo, en el modelo de Bohr, nosotros sabemos que el electrón que está orbitando al núcleo pierde energía debido a la emisión de ondas electromagnéticas y que por lo tanto cae sobre el núcleo. Tendríamos que poder escribir una ecuación de movimiento que describa en detalle la espiral que el electrón está describiendo cuando cae sobre el núcleo. O sea, ese es el problema, encontrar la ecuación de movimiento correcta para una partícula cargada en movimiento acelerado, incluyendo la fuerza de reacción por la emisión de ondas electromagnéticas. Y este es el problema que resolvieron Abraham y Lorentz, excepto que cuando lo resolvieron se llevaron una gran sorpresa, y es el tema, entonces puede ser motivo por el cual está previsto dedicarle 2 clases a este tema. No sé si nos van a hacer falta las 2 clases completas, pero yo creo que más de una clase va a hacer falta. Así que eso es el tema de la clase de hoy. Cómo incorporar en la ecuación de movimiento de una partícula el efecto de reacción de la emisión de radiación electromagnética. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Miraron el PDF o la nota que subí al campus? ¿Estamos todos listos?
Bueno, entonces, bueno, repasando un poquito, esto ya lo vimos, pero en su momento habíamos visto que cuando uno tenía una partícula de movimiento arbitrario y miraba los campos en cualquier otro punto del espacio, los potenciales, se llamaban los potenciales de Liner-Wiechert o potenciales retardados, que tienen esta forma 1 engañosamente sencilla. Acá V estrella quiere decir la velocidad de la partícula en el tiempo retardado. El tiempo retardado es el único instante en la historia de la partícula en el que la posición de la partícula está en el cono de la luz pasado del punto campo. O sea, yo estoy buscando los potenciales en el punto xt, trazo el cono de la luz pasado, o sea, trazo toda la trayectoria de los rayos de luz que llegan al punto X en el instante t. Eso define una superficie en el espacio-tiempo. Esa superficie interseca la trayectoria de la partícula en un único punto. Tiene que ser un único punto porque para poder atravesar esto en dos, o sea, la idea es que un rayo de luz emitido por la partícula en el instante t estrella llega a mi posición exactamente en el instante t. Para que eso fuera posible para dos t estrellas distintos, la partícula en algún momento en el medio tendría que haberse movido más rápido que la luz. Entonces, como nosotros aceptamos que eso no es posible, la conclusión es que el tiempo t estrella es único. Todas las cantidades que llevan una estrellita, entonces, van a ser cantidades calculadas en este tiempo retardado. Tenemos la posición de la partícula en el tiempo retardado, la velocidad instantánea de la partícula en el tiempo retardado, y ahora enseguida va a aparecer la aceleración que tenía la partícula en ese tiempo retardado. Ahí esta función R esencialmente es la distancia entre el punto donde yo estoy y el punto donde estaba la partícula en el tiempo retardado. Es exactamente esa distancia cuando la dirección de mida es ortogonal a la velocidad que tenía esa partícula en el tiempo retardado. Y si no, en general, los problemas que nos interesan, las velocidades de la partícula van a ser chicas, así que esto es una corrección pequeña a c por t menos t estrella. Fíjense que si estoy diciendo que la luz se emitió en t estrella y me llega a mí en t, c por t menos t estrella es exactamente la distancia entre el punto x estrella y el punto x. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de todo esto? Acá tienen, esto fue la clase 2021, si después lo quieren repasar. ¿Está bien? Bueno. El caso es que una vez que uno tiene dos potenciales, encontrar los campos es simplemente una cuestión de diferenciar. Acá está escrita de una manera de vuelta engañosamente sencilla, porque el problema después es calcular estas derivadas. Una cosa que uno ve a simple vista es que los campos son ortogonales entre sí y son ortogonales a la dirección de mida. O sea, esto es coherente con lo que yo estoy viendo todo como si la partícula hubiera emitido una onda plana en dirección hacia mí en el tiempo t estrella y esa onda me llega en el tiempo t. Y la cuenta se simplifica en la aproximación dipolar, que es precisamente decir que en realidad la trayectoria de la partícula nunca se distancia mucho del origen y además las velocidades son no relativistas, que perfectamente podría describir la trayectoria de un electrón
orbitando alrededor de un núcleo. En esa aproximación se ve que efectivamente los campos tienen una componente de campo cercano, que tiene pinta de potencial coulombiano, que decae como 1 sobre R cuadrado, y una segunda componente que solo aparece cuando hay aceleración en instante retardado. Por supuesto, acá estamos hablando, acá no hay medios materiales, en particular no se plantea la cuestión de si el medio está en reposo o no. Ya habíamos visto el efecto Cherenkov como un caso en el que uno puede tener radiación sin aceleración. Pero en ausencia de medios materiales, para tener radiación es indispensable tener aceleración. Y uno calcula entonces, tiene el campo E, tiene el campo P, puede calcular, acá no hay distinción entre D y H, porque no hay medio DH, no hay distinción entre D y H y E y B, porque no hay medios materiales, podemos calcular el vector de Poynting de este campo y da que efectivamente hay un vector de Poynting no nulo que apunta en la dirección del verso n. El verso n es el versor que va de la posición x estrella a la posición x, y el módulo del vector de Poynting es proporcional al cuadrado de la aceleración, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y tiene una cierta dependencia angular. La radiación no es isótropa. Este seno de θ es el ángulo entre la aceleración y el verso de n, por lo tanto vemos que no hay, no hay flujo de energía en la dirección de la aceleración, pero el flujo de energía es máximo en el plano perpendicular a la aceleración. De todas formas, cuando uno integra esta fórmula en una esfera en infinito, bueno, como la superficie de la esfera escalea como r cuadrado, eso cancela este factor, y la integral del seno cuadrado de θ sobre θ y φ termina dando un número, 3/2 creo que era, por lo cual el resultado final es una potencia radiada finita proporcional al cuadrado de la aceleración, que es la fórmula de Larmor que ya habíamos visto. O sea que efectivamente, como la energía se conserva, este flujo de energía en el infinito tiene que salir de algún lado. El único lado del cual puede salir es la energía de la partícula. Por lo cual uno espera que la partícula pierda energía y que por lo tanto se frene en el proceso de emitir radiación. Eso es precisamente lo que estamos tratando de describir. Y eso es el efecto que hace, que provoca el decaimiento de la órbita de una partícula cargada alrededor de un centro de fuerzas. Motivo por el cual el modelo de Bohr era completamente inconsistente, cosa que le hizo notar un joven Heisenberg, que en ese momento era estudiante de grado todavía, cuando Bohr fue a presentar su modelo en un coloquio en Göttingen. Así que esta era la situación más o menos allá por la clase 21. Sabimos que la fórmula de Larmor indica la energía por unidad de tiempo que tiene que perder la partícula debido a la radiación de ondas electromagnéticas. Y lo que queremos hacer ahora es encontrar una fuerza que podamos agregar a la ecuación de movimiento de la partícula, tal que la potencia generada por la fuerza sea exactamente la ecuación 7. O sea, que esa fuerza dé cuenta de la pérdida de energía de la partícula debida al proceso de radiación. ¿Está bien?
¿Todo bien con este repaso? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno. Sí. Bueno, lo que hizo Planck, ¿no? Porque esta historia fue más o menos entre 1900 y 1904. Y todos trabajaron en esto. O sea, durante esos 4 años, esto era el tema. Empezaron no mirando una partícula cualquiera, sino que hicieron lo obvio. Empezaron mirando qué pasaba con un oscilador armónico. Cómo se afectaba el movimiento de un oscilador armónico si uno consideraba que el oscilador estaba cargado. La idea es plantear un oscilador armónico amortiguado para que las soluciones fueran inambiguas, para que no hubiera posibilidad de resonancia entre un campo oscilante externo y el movimiento de la partícula. Y entonces yo a este oscilador armónico amortiguado tiene una frecuencia propia, tiene una constante de amortiguamiento, lo voy a forzar con un campo eléctrico que voy a asumir que la longitud de onda del campo es grande respecto de las dimensiones naturales de este oscilador, por lo cual puedo despreciar la dependencia espacial del campo. Tomo el campo como uniforme en el espacio, pero dependiendo armónicamente del tiempo. Bueno, si no tuviera gamma, yo tendría que preocuparme de qué pasa si tengo una resonancia, pero como tengo el amortiguamiento, la solución es inambigua y bueno, el oscilador va a oscilar con la misma frecuencia que el forzado y una amplitud que es proporcional al campo aplicado con con este coeficiente de proporcionalidad, que es una función de la frecuencia y de todas las variables del problema. Y le llamo la atención a este signo que va a volver a aparecer más adelante. Fíjense la convención que estamos usando, ¿no? Que una onda va como E a la menos I omega t. ¿No? Porque estoy asumiendo que la onda va como E a la menos I omega t, es que me aparece acá este signo más. Si yo cambio la convención, escribo la onda como E a la más I omega t, acá me voy a aparecer un signo menos. Pero le llamo la atención que el término imaginario aparece con un signo positivo. Eso después va a volver a aparecer más adelante. Bueno, así que tenemos la solución y podemos calcular todo lo que se nos ocurra acerca de este oscilador. Es increíble, pero esta cuenta la hizo por primera vez Planck alrededor de 1900. Nadie la había hecho antes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Esa gama, ¿después dan cuenta físicamente de esa gama? Bueno, eso es parte de lo que estamos viendo. Por ahora es simplemente un rozamiento. O sea, tu oscilador no está realmente en vacío, está dentro de un tacho de miel. Pero Ah, precisamente después vamos a analizar un poco más qué es lo que está metido ahí adentro. ok, ¿Bien? no, listo, gracias. Bien. Bueno, una cosa que puedo ver es si el oscilador antes no se movía, antes que yo le imponga el campo, y ahora se mueve, quiere decir que el campo le entregó potencia, el oscilador absorbió potencia del campo. Puedo calcular cuánto. La potencia desarrollada por una fuerza siente fuerza por velocidad. El formalismo complejo es la fuerza compleja por la velocidad, y en realidad, si yo quiero calcular la potencia media entregada, tendría que haber dividido por un medio. Pero eh, después lo que vamos a hacer es calcular dos valores medios y vamos a tomar el cociente entre esos dos valores medios.
O sea que dividir acá por un medio o no va a terminar siendo irrelevante. Simplemente para no complicar la fórmula preferí no ponerlo. O sea que la fórmula 11 es simplemente hacer fuerza conjugada por velocidad. O sea, calcular la potencia de la fuerza del campo eléctrico externo. La velocidad en formalismo, o sea, si la posición va como E a la menos I omega t, la velocidad es menos I por omega por la posición. Para la posición tengo una fórmula, así que simplemente reemplazo la fórmula sin el factor complejo, o sea, solamente el xe, porque estoy calculando la potencia media entregada por el campo eléctrico a lo largo de un ciclo. Y eso me queda, bueno, tengo un E sub 0 conjugado, que viene por la fuerza, tengo un E sub 0 que viene en la posición, o sea que me va a quedar un módulo de E sub 0 cuadrado. El vector de Poynting del campo incidente es C por el módulo de E sub 0 cuadrado sobre 4pi. O sea que este módulo de E sub 0 cuadrado lo puedo escribir en términos de el flujo de energía de la onda incidente. Entonces, en la ecuación 11, omega A es la potencia que absorbe el oscilador, o sea, es una energía por unidad de tiempo. S0 es el flujo de energía de la onda incidente, es una energía por unidad de tiempo y unidad de área. Por lo tanto, este coeficiente sigma tiene que tener unidades de área. Es una sección eficaz. Y es la sección eficaz de absorción. Uno termina la cuenta, simplemente tiene que mirar cuáles son todos los otros factores. Lo único que habíamos tenido en cuenta hasta ahora, que era que XC era proporcional a E sub 0. Bueno, está bien, es proporcional, pero la constante de proporcionalidad es complicada. Uno toma todos esos factores y resulta que la sección eficaz de absorción tiene esta pinta. Un factor geométrico, un factor que depende de las constantes del oscilador, la carga del oscilador, la constante de amortiguamiento, la masa del oscilador, la velocidad de la luz, que es una constante universal, y aparece este factor de forma, f de omega, que es una función que depende de la frecuencia y del amortiguamiento del oscilador. O sea, el oscilador no absorbe de una forma igual de eficiente, no importa cuál sea la frecuencia del campo incidente. Acá tienen el gráfico de la función f de omega. Cuando omega 0 es la frecuencia propia del oscilador. Cuando la frecuencia del campo incidente es muy chica respecto de omega 0, todo lo de abajo va a una constante, porque tengo el omega 0 a la cuarta, arriba tengo un omega cuadrado, o sea que cuando omega tiende a 0, esta función f de omega va como omega cuadrado, que está tendiendo a 0, o sea que el oscilador absorbe muy poquito. O sea, es lógico, ¿no? Si yo a un resorte le pongo una fuerza constante, lo que hago es desplazar el punto de equilibrio del resorte. El resorte no se pone a oscilar. Lo mismo pasa cuando la frecuencia es muy grande respecto de la frecuencia natural del oscilador, porque en ese caso acá yo tengo un omega cuadrado al cuadrado, se come todo, o sea, la f de omega va como 1 sobre omega cuadrado. O sea que tampoco el oscilador es capaz de reaccionar si yo le impongo una frecuencia que es mucho más grande que su frecuencia natural. Y el caso en que tengo una transferencia óptima de energía
del campo al oscilador es cuando estoy cerca de una resonancia, o sea, cuando la frecuencia del campo es próxima a la frecuencia del oscilador. En ese caso es cuando tengo un pico de absorción. Si el oscilador no estuviera amortiguado, por supuesto, la altura de este pico divergiría, pero como estamos considerando un oscilador amortiguado, el pico tiene una altura finita con una típica campana de resonancia. Eh, Tiene un nombre esta campana, es la fórmula de Breit-Wigner, y bueno, es la forma en que uno determina cuál es la frecuencia natural de un cristal, lo ilumina con neutrones, y en el momento en que los neutrones dejan de pasar, esa es la frecuencia natural del cristal. No hay absolutamente ningún misterio. ¿Está bien? ¿Alguna duda acerca de qué significa la función f de omega? Lo vamos No, a padecer. respondo por mí, pero me parece que no. ¿Está todo bien? Bueno. Entonces, hasta ahora estuvimos calculando la energía que el campo le transfiere al oscilador. Ah, bueno, pero el oscilador está oscilando. El movimiento oscilatorio tiene aceleración. Por lo tanto, si la bocha de este oscilador está cargada, tendría que estar emitiendo radiación electromagnética y estaría perdiendo energía de acuerdo con la fórmula de Darboux. Entonces ahora podemos hacer la cuenta opuesta, o sea, hasta ahora veníamos calculando la energía que el campo le da al oscilador. Ahora podemos calcular la energía de la radiación electromagnética emitida por el oscilador. O sea, es un problema de dispersión. Yo tengo la onda incidente, el oscilador se va a poner a oscilar y va a emitir una onda dispersada, que va a ser básicamente una onda esférica centrada en el oscilador. Yo puedo calcular el flujo de energía asociado con esa onda dispersada. Bueno, para hacer la vida más simple voy a usar directamente la fórmula del Larmor. Lo que tengo que calcular, la energía de vuelta, la energía media va a estar dada por el cuadrado de A, de la aceleración. Si la trayectoria va como es monocromática, va como E a la menos I omega t, calcular la aceleración es simplemente multiplicar a la posición por menos omega cuadrado. Y tengo de vuelta, tengo una fórmula para X que me dice que es proporcional a E sub 0, o sea que cuando voy a calcular el módulo de omega cuadrado me doy cuenta que todo esto va a ser omega a la cuarta por el módulo de x al cuadrado, y el módulo de x al cuadrado va a terminar siendo proporcional al módulo de e cuadrado, y el módulo de e cuadrado era esencialmente la potencia, el flujo de energía de la onda incidente. O sea que nuevamente tengo que la energía, la potencia total radiada, o sea, agarrar el vector de Poynting y calcular el flujo del vector de Poynting en una esfera de infinito, es proporcional al flujo de energía de la onda incidente. O sea, omega R ya está integrado sobre una esfera, S0 no. Por lo tanto, el coeficiente tiene que tener unidades de área. Nuevamente, es una sección eficaz. Ahora es la sección eficaz de dispersión. Me da cuál es la fracción de la energía incidente eh, que es dispersada nuevamente al infinito. Y hago la cuenta, ¿no? O sea, hay que calcular la fórmula 14, esto ya está integrado sobre todos los ángulos y la esfera del infinito. Yo sé que la aceleración es omega cuadrado por la posición, tengo una fórmula para la posición, hago la cuenta y me queda esto.
con la misma f de omega que yo tenía antes, solo que ahora me queda multiplicada por omega cuadrado. O sea, la aceleración es omega cuadrado por la posición, el cuadrado de la aceleración va a tener un omega a la cuarta. Cuando yo definí la función f, la tenía solo un omega cuadrado. Entonces, el otro omega cuadrado lo dejo expresado, y es este omega cuadrado que está multiplicando a f. Con una constante que cuando la mido resulta ser la sección eficaz de Thomson, que ya había sido el tema de la clase 23. O sea que fíjense, bueno, este fue el descubrimiento de Planck, que la energía dispersada no es lo mismo que la energía absorbida, porque la energía absorbida iba como F, la energía dispersada va como omega cuadrado por F. Entonces, el resultado es que en muy bajas frecuencias, la energía dispersada va como omega a la cuarta. Omega es 1 sobre la longitud de onda, fundamentalmente. Por lo tanto, esta es la dependencia como 1 sobre la longitud de onda a la cuarta, que es la característica de la dispersión de Rayleigh. O sea, para frecuencias muy bajas, esencialmente lo que estamos viendo es dispersión de Rayleigh. Al revés, para potencias muy altas, nosotros habíamos dicho que la F iba como 1 sobre omega cuadrado, que describíamos diciendo que el oscilador dispersaba muy mal a alta frecuencia. Bueno, pero ahora justo ese 1 sobre omega cuadrado que venía con la F está compensado por el omega cuadrado que tiene adelante. Y entonces ahora la energía dispersada tiende a un límite cuando la frecuencia tiende a infinito, que es precisamente la sección eficaz de Thomson. O sea que la formulita que tenemos para la energía dispersada interpola entre un fenómeno de dispersión tipo Rayleigh a otra dispersión tipo Thomson. Ahora, en el medio es cuando la energía dispersada es máxima, o sea, así como la dependencia, el oscilador mostraba la mejor absorción cuando yo estaba cerca de una resonancia, también muestra la mejor dispersión cuando estoy cerca de la resonancia. O sea, se da lo que formalizó Kirchhoff como la ley de Kirchhoff. Los mejores emisores son los mejores absorbentes. La mejor absorción, entonces, se da cuando estoy cerca de la resonancia. Esta es la curva roja, es omega cuadrado por f de omega. La curva verde es simplemente omega a la cuarta, es lo que hubiera sido la sección eficaz de dispersión si yo simplemente lo hubiera calculado usando la fórmula para la dispersión de Rayleigh. Y se ve que ajusta muy bien a baja frecuencia y después deja de ajustar. Y el fenómeno es completamente distinto. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió este gráfico? Ya estamos terminando esta parte. Sí. El punto fundamental es que la energía que emite el oscilador no es lo mismo que la energía que absorbe el oscilador. Y si lo que hizo que el oscilador se empezara a mover era que yo lo estaba iluminando con un campo eléctrico, con luz, bueno, es natural que la energía que el oscilador va a emitir no va a ser más que la energía que el oscilador absorbe. O sea, la idea es que el oscilador va a absorber energía del campo
Una parte de esa energía se va a disipar en forma de calor, porque es un oscilador con algún tipo de rozamiento, y ahí viene esta constante gamma, y el resto se va a reemitir como radiación electromagnética. Entonces, la parte que yo estoy emitiendo como radiación electromagnética es una fracción de la energía absorbida del mismo campo eléctrico. No puede ser, el oscilador no puede estar emitiendo más energía que la que absorbe. Estamos suponiendo que el oscilador, antes que yo lo iluminara, el oscilador estaba en reposo, no tiene un reservorio de energía al que poder apelar, que pudiera dar origen a esta energía dispersada. Toda la energía que está dispersando es parte de la energía que absorbe. Y tiene que ser parte porque al mismo tiempo una fracción de esa energía se está disipando en forma de calor. Entonces es natural pedir la ecuación 18, que la sección eficaz de dispersión sea más chica que la sección eficaz de absorción. Cada uno reemplaza las constantes, la f de omega se les cancela, pero le queda una desigualdad que no es trivial, y la desigualdad 18 termina siendo equivalente a la desigualdad 20. O sea que para que la sección eficaz de dispersión sea más chica que la de absorción, o sea, para que la energía dispersada sea una fracción de la energía absorbida, la constante de rozamiento, la constante de amortiguamiento, no puede ser arbitrariamente chica. Y de acá volvemos a la pregunta que hizo alguien acerca de dónde salía gamma. Este tema de que gamma no puede ser arbitrariamente chica sugiere que hay una componente del amortiguamiento que viene del solo hecho de que el oscilador está cargado. O sea, porque el oscilador está cargado, al moverse, Planck hubiera dicho, al moverse en el éter, porque estamos hablando antes de 1905, el oscilador siente un amortiguamiento. Hay una fuerza de fricción por el movimiento del oscilador en el éter. Y esta gama, o sea, 2/3 de E cuadrado, frecuencia al cuadrado sobre la masa por C al cubo, entonces es la constante de amortiguamiento, es la viscosidad asociada con el movimiento a través del éter, el movimiento a través del vacío. Gamma puede ser más, o sea, además de esta componente electromagnética de la fricción, podría haber otros mecanismos que hagan que el oscilador se amortigue. En ese caso, lo que voy a tener es que siempre tengo una fracción de la energía absorbida que se vuelve a emitir, y voy a tener una fracción que se disipa en forma de calor. O sea, si saturo la desigualdad 20, solo tengo la radiación, el amortiguamiento de origen electromagnético, y toda la energía que absorbo la vuelvo a emitir en forma de radiación dispersada. De vuelta, si saturo la ecuación 20, toda la energía que absorbo la vuelvo a emitir como radiación electromagnética, porque si saturo la ecuación 20, estoy saturando la ecuación 18, y la sección eficaz de dispersión es igual a la sección eficaz de absorción.
Si tengo otros mecanismos de amortiguamiento, otras formas de fricción, además de la electromagnética, voy a tener que la energía que absorbo en parte se va a reemitir como radiación electromagnética, en parte se va a perder bajo forma calor. Pero siempre voy a tener como mínimo una constante de amortiguamiento que es igual a 2/3 de cuadrado omega cuadrado sobre mc al cubo, que en la época de Planck, Lorentz, Sauerhahn, perfectamente se podía interpretar como la fricción debida al movimiento a través del éter. Y ahora simplemente decimos, bueno, ese movimiento a través del vacío electromagnético. ¿Está bien? ¿Se entendió el significado de esta gama? Esto es el punto culminante de la semana. Que el oscilador tiene que haber una fuerza de viscosidad sobre el oscilador de origen puramente electromagnético. ¿Está? Y la interpretación de esa gama es la que dijiste al final, es como la viscosidad del campo electromagnético. Sí, esencialmente sí. O sea, hay un amortiguamiento debido al solo hecho de que la partícula se está moviendo, no con movimiento uniforme, porque el vacío electromagnético es invariante Lorentz. Entonces, si yo tengo vacío en un referencial, tengo vacío en todos los referenciales a la vez. Es decir, que moverse con movimiento rectilíneo uniforme respecto del vacío es lo mismo que no moverse, porque yo me paro en el sistema en que la partícula está en reposo. Pero si hay movimiento acelerado, eso ya no es cierto. O sea, tiene sentido decir que la partícula se está moviendo respecto del vacío cuando se está moviendo de manera acelerada. Y por lo tanto, ahí tiene sentido decir que hay un efecto de fricción debido al movimiento respecto del vacío. ¿Está bien? De acuerdo. Bueno, entonces si tenemos la constante de fricción, lo que tenemos que hacer ahora es incorporar a la ecuación de movimiento de la partícula esta fuerza. O sea, incorporamos una fuerza que sea gamma por la velocidad, donde gamma es precisamente este omega cuadrado. O sea, en la ecuación original desagrego gamma en la parte electromagnética, que es la fórmula 20, y todo lo demás. Y voy a tener un término que va a ser la parte electromagnética por X punto. Ahora, X punto es omega por X. Disculpen, estaba yendo al revés. X punto es omega por X. Y mi gama electromagnética viene con un omega cuadrado. Eso es parte del paquete. Entonces, cuando escribo gamma por velocidad, tengo un omega que viene con la velocidad, un omega cuadrado que viene con gamma, me queda un omega al cubo. Y omega al cubo por x es la derivada tercera, es la transformada de Fourier de la derivada tercera de la posición. Y entonces me queda una ecuación de orden superior. O sea, en vez de quedarme, a uno le machacaron el cerebro en mecánica y en física 1, que las ecuaciones de movimiento tenían que ser ecuaciones de segundo orden, resulta que no, a uno le queda una ecuación de tercer orden. Porque esta radiación, esta fricción de origen electromagnético ya venía con un omega cuadrado,
pero está multiplicando a un omega y por lo tanto va como omega al cubo. Cuando yo vuelvo a dominio tiempo, o sea, en vez de pensar que estoy estudiando radiación monocromática, vuelvo a dominio tiempo, antitransformo Fourier, ese término en omega cubo por X se me convierte en una derivada tercera. Y además el signo, fíjense que queda con un signo menos, ¿no? Antes era más gamma a X punto, ahora es menos gamma por la derivada tercera. Y gamma, bueno, es esta constante, e cuadrado sobre 3C al cubo. Así que esto es lo que yo quería. Bueno, yo empecé la clase diciendo, bueno, quiero encontrar una ecuación de movimiento para mi partícula que ya incorpore el efecto de la pérdida de energía por radiación electromagnética. Y ahí está, la fórmula 23. Ya está, lo logré. Resolví el problema. En la cuarta parte del tiempo dedicado. Lo primero que hago es chequear que lo resolví bien. O sea, yo le estoy agregando una fuerza a esta partícula. Ahora puedo calcular cuál es la potencia desarrollada por la fuerza, por esta fuerza, y espero recuperar la potencia que se lleva la radiación electromagnética. O sea, espero recuperar la fórmula del árbol. Y eso es, de vuelta, es una cuentita. ¿No? Estoy agregando una fuerza, para pensarlo como una fuerza, lo tengo que pasar del otro lado, ¿no? La fuerza es más gamma por la derivada tercera de X respecto de T 3 veces. La fuerza, esto es la fuerza, la potencia es fuerza por velocidad. Voy a calcular la potencia media en, en un periodo de oscilación. Eso lo que hace, el hecho de calcular la potencia media me permite integrar por partes, porque de todas formas el movimiento es periódico, los términos integrados se van a terminar yendo, y me queda que efectivamente la potencia media es proporcional al cuadrado de la aceleración, y la constante de proporcionalidad es exactamente la misma que en la fórmula del Larmor. O sea que efectivamente la potencia generada por esta fuerza es la energía por unidad de tiempo que se lleva la radiación dispersada. O sea que todo indica que resolví bien el problema. Y además, la constante gamma es muy chiquita, porque cuando calculo, fíjense que si, o sea, cuando calculo las unidades, resulta que gamma sobre la masa de la partícula es un tiempo característico. Eso se ve en esta ecuación 23, cada término tiene unidades de masa por aceleración. Acá es explícito. Acá la aceleración es porque omega, 0, omega es una frecuencia, omega 0 cuadrado es 1 sobre tiempo cuadrado. Acá yo tengo un 1 sobre tiempo cubo. Entonces, para poder tener un 1 sobre tiempo cuadrado, gamma tiene que tener unidades de masa por tiempo. O sea que gamma dividido m es un tiempo característico de esta amortiguación. Y lo que veo es que ese tiempo es lo que tarda un rayo de luz en atravesar el radio clásico de la partícula. Que se acuerdan que nosotros habíamos visto que el radio clásico de la partícula era 1 sobre 10.000 la longitud de onda Compton de la partícula, y la longitud de onda Compton es básicamente la incerteza en la posición de la partícula debido al principio de Heisenberg, asumiendo que la velocidad de la partícula no es más grande
que es la velocidad de la luz. O sea que en general gamma va a ser muy chiquita, por lo cual, porque el radio clásico es muy chiquito. Y por lo tanto, este término va a ser un término pequeño. El nuevo término que agregamos a la ecuación de movimiento es una pequeña corrección a lo que hubiera sido el movimiento de la partícula si yo no hubiera tenido en cuenta la pérdida de energía por emisión de ondas electromagnéticas. O sea que todo indica que resolvimos el problema y si quieren más detalles, acá les dejo acá tienen una referencia que cuenta la historia del problema. Y como les decía, acá trabajaron todos, o sea, entre 1900 y 1904, esto era el tema. En 1905 llegó Alberto y mandó parar, pero hasta ahí esto era el tema. El problema es que meter una ecuación de orden cúbico, o sea, pasar de la ecuación de Newton de segundo orden a una ecuación de tercer orden, no es gratis, y cuando todo indicaba que el problema estaba resuelto y bien resuelto, y sin embargo cuando miraron más en detalle qué tipo de movimiento predecía esta ecuación, la gente se llevó una gran sorpresa. Así que parece un buen momento para parar, pues son las 10 en punto. La idea sería hacer el recreo y después, junto con Opus de Penguin, analizamos cuáles son los problemas que tiene la ecuación 23. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Paramos 15? Sí, está perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos y cuarto. Bueno, entonces, les había dicho que había problemas con la ecuación que habíamos encontrado. Ahora vamos a ver cuáles. Y lo que vamos a hacer entonces es resolver la respuesta a un escalón. O sea, como la ecuación sigue siendo lineal, si yo puedo resolver la respuesta a un impulso o la respuesta a un escalón, puedo, son dos cosas distintas, puedo resolver cualquier problema en que fuerce este oscilador con una fuerza externa. O sea que yo tengo esto, el problema se resuelve tal. De hecho, es notable que tiene solución analítica, los detalles de la solución están en la cuenta en la nota que subí al campo junto con el PDF de esta clase. Cuando lo grafico la solución, veo que hay un comportamiento exponencial. O sea, la partícula, el oscilador estaba en reposo, yo enciendo un campo eléctrico uniforme, la gracia es que hay un escalón, ¿no? Que hay una discontinuidad en el campo aplicado, la partícula se empieza a acelerar, eso es razonable, pero se empieza a acelerar cada vez más y la posición diverge de manera exponencial. O sea, en el caso, bueno, en el otro dibujo de Kino es cuando Mafalda se termina pegando de cabeza contra el techo. Eh, Acá pasaría exactamente lo mismo. La partícula empieza a acelerarse y a acelerarse cada vez más debido a que en algún momento yo encendí un campo eléctrico. Quiere decir que cualquier forma de materia
que tuviera alguna partícula cargada sería inherentemente inestable, porque apenas esa partícula sufre algún tipo de campo eléctrico, empezaría a autoacelerarse de esta forma y terminaría escapando al infinito, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. O sea que uno tiene la sospecha de que, bueno, cometió algún error. Y ahora dice, bueno, está bien, pero vamos a mirar más de cerca qué es esta divergencia exponencial, ¿no? O sea, entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Yo resuelvo la ecuación para la partícula, pongo como condiciones de contorno que en t igual a 0, la posición era 0, la velocidad era 0, y la tengo que pedir que la aceleración también sea 0, porque ahora tengo una ecuación de tercer orden, así que necesito 3 datos iniciales. La posición, la velocidad y la aceleración está igual a 0. O sea que pido que esas 3 cosas valgan 0, resuelvo la ecuación. Como siempre, la solución de la ecuación va a ser, para t positivo, esto es una constante, esto es un escalón. La solución de la ecuación, obviamente, es solución particular más solución homogénea. La solución particular es x igual a 1, ¿no? En x igual a 1, acá tengo m omega 0 cuadrado igual a m omega 0 cuadrado, este término vale 0, este término vale 0. La ecuación homogénea, tengo que resolver esto sin igual a 0, con la condición inicial de que en t igual a 0, la velocidad vale 0, la aceleración valía 0, y la posición, la amplitud de la solución homogénea tiene que ser menos 1, tiene que compensar a la solución particular en t igual a 0. Con un oscilador normal, lo que hubiera pasado es que la solución homogénea decaería con el tiempo, y por lo tanto a tiempos largos yo solamente vería la solución particular. ¿Está bien? ¿Hasta acá me están pudiendo seguir? Sí. Bueno, eso es lo que uno espera. Lo que está pasando es que la solución particular, perdón, la solución homogénea no decae en el tiempo. No solo no decae, sino que crece exponencialmente. Y por eso yo veo este comportamiento en el que finalmente no veo en ningún lado la solución particular y la solución homogénea domina completamente la solución. Pero entonces yo digo, bueno, está bien, pero eso es la solución homogénea. O sea, yo siempre puedo sumar o restarle a la solución que tengo una solución homogénea y va a seguir siendo solución. Así que simplemente agarro esta exponencial, que esencialmente es la solución homogénea, y se la resto a la solución que ya tenía. Parece algo razonable, ¿no? O sea, bueno, me equivoqué, la solución era particular más homogénea, la particular estaba bien, pero la homogénea que elegí no era la que había que elegir. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que la solución homogénea es esta exponencial en el tiempo, pero en todo tiempo. O sea, no es e a la lambda t para t positivo. Eso sería e a la lambda t por la tita de t. E a la lambda t por la tita de t no es solución homogénea de esta ecuación. La que es solución homogénea de esta ecuación es e a la lambda t, con algún lambda que tengo que calcular. Ah, pero e a la lambda t es siempre distinto de cero, no solamente para los t positivos. Entonces es cierto
yo le puedo restar o le puedo sumar a esta solución un término que es algo por e a la lambda t y cancelo esta divergencia. Pero para t negativos, también estoy sumando e a la lambda t y no tengo nada contra qué cancelarlo. Pero lo que veo es una solución que ya empieza a moverse para los t negativos. Pero tenía mi oscilador en t igual a 0, le voy a encender un campo eléctrico y el oscilador como que se da cuenta, es como la reina batata, y empieza a moverse antes que yo le encienda el campo eléctrico. Se mueve de tal manera que cuando yo le enciendo el campo eléctrico, esa solución que se disparaba no va a estar, y voy a tener un comportamiento para tiempos largos que va a ser el comportamiento que yo esperaba, una oscilación amortiguada alrededor del nuevo punto de equilibrio. Pero el precio que tengo que pagar para llegar a esto es que el oscilador empieza a moverse antes de que yo le imponga el campo eléctrico. O sea que corregí la inestabilidad, pero rompí causalidad. Y eso parece ser el dilema de hierro. Parece que tengo que elegir entre perder el principio de estabilidad de la materia o perder el principio de causalidad. Da la sensación de que el oscilador sabe que yo le voy a aplicar un campo eléctrico y entonces empieza a prepararse antes de que yo efectivamente le aplique el campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Se entiende la disyuntiva? Sí, Bueno. Bueno, evidentemente hay algo que no está bien. No, porque yo arranqué que la teoría de Maxwell es perfectamente compatible con el principio de causalidad. Supuestamente lo único que hice fue resolver las ecuaciones de Maxwell teniendo en cuenta la interacción entre los campos y esta partícula. Eh, Claramente hay algo que no funcionó. O sea, no, si resolviendo las ecuaciones de Maxwell termino violando causalidad, evidentemente quiere decir que metí la pata en algún lado. Y el problema es que básicamente estoy viendo un problema de autocampo. O sea, la partícula emite, ahora lo llamaríamos un fotón. Estamos hablando no solo antes de relatividad, sino que estamos hablando incluso antes de los papers de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, o sea que no hay un concepto de fotón todavía. Pero ahora diríamos, bueno, la partícula está emitiendo un fotón y está recibiendo una reacción en ese mismo momento. O sea, estamos viendo exactamente lo que está pasando en el momento de emisión. Y eso es muy difícil. O sea, todo el problema está en que yo no estoy pudiendo resolver qué es lo que está pasando en este momento. Para poder entender qué es lo que está pasando, de alguna manera tengo que poder discriminar lo que es el momento de emisión respecto del momento de absorción. La forma que se les ocurrió a Daham y a Lorentz, que esto se podía hacer, era no pensar en una partícula puntual, sino pensar en una distribución extendida de carga. Y entonces, ahora yo tengo la carga repartida, perdón,
tengo toda una estructura cargada, o sea, cada punto dentro de esta estructura tiene una cierta carga, y entonces yo puedo ver, bueno, el campo generado por una carga por acá, cómo va a qué fuerza va a ejercer eso sobre otra carga en la misma estructura. O dicho de otra manera, yo agarro un elemento de carga en la estructura, calculo el campo generado por todos los otros elementos de carga, o sea, el campo acá generado por todo el resto de la carga en el sistema. Calculo la fuerza total sobre este elemento de carga generado por todas las otras cargas en la estructura y después sumo sobre todos los elementos de carga. O sea, calculo la autofuerza de la estructura. Y por supuesto, si yo calculo la fuerza, imagínense que tengo partículas discretas, ¿no? Yo calculo la fuerza sobre una de las partículas debido a todas las demás. Y después sumo sobre todas las partículas. O sea que en algún momento yo calculé la fuerza sobre la partícula 3 debido a la partícula 5. Y después voy a calcular la fuerza sobre la partícula 5 debido a la partícula 3. Entonces, cuando sumo sobre todo, obviamente me tiene que dar 0 por el principio de acción y reacción. ¿No están de acuerdo? Es una cuenta que de hecho hicieron en Física 1. ¿Qué les parece? Sí, que en principio debería cumplirse. Bueno, precisamente no se cumple, porque te estás olvidando Me que es imaginaba. magnético. O sea, esto no es un sistema cerrado. Está interactuando con el campo electromagnético. Entonces, en la medida en que el campo electromagnético se lleva impulso, no se da el balance de impulso por el cual se basa el principio de acción y reacción. O sea, efectivamente, cuando yo hago este proceso y sumo sobre todas las fuerzas, no me da 0. El balance es precisamente el impulso que se lleva el campo electromagnético. Así que la cuenta tiene sentido. Es difícil de hacer, pero tiene sentido. Hace una serie de aproximaciones. La primera aproximación es pensar que la estructura es rígida y que no rota. O sea, yo tengo un centro y el movimiento del centro determina el movimiento de toda la estructura. La posición relativa de cualquier punto en la estructura respecto del centro va a permanecer constante. Esto es simplemente para que la cuenta sea más fácil, o sea, tener en cuenta rotación no es extremadamente difícil. Curiosamente, en el momento en que se da esta discusión, todavía no estaba el principio de relatividad, pero sí ya estaba la contracción de Lorentz, y entonces se debatió fuertemente si tenía sentido hablar de una estructura rígida. Y alguien se tomó el trabajo creo que fue Lorentz, se tomó el trabajo de hacer la cuenta, asumiendo que esto que acabo de decir, o sea, que la posición relativa respecto de cualquier punto en la estructura y este centro era independiente del tiempo, que eso valiera en el referencial en reposo del centro. Bueno, es una sutileza. O sea, obviamente para cualquier otro observador vería la estructura deformándose, pero hay un observador privilegiado que ve que la estructura se conserva. Bueno, la cuenta termina dando lo mismo y entonces nosotros nos vamos a ahorrar
esa complicación y vamos a asumir que la estructura es perfectamente rígida. O sea que en cualquier momento yo puedo encontrar la posición de cualquier elemento de carga si tengo la posición del centro a ese elemento de carga, simplemente el desplazamiento respecto del centro permanece constante, independiente del tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiere decir este dibujo? Obviamente, esto simplifica muchísimo la cuenta porque ahora voy a tener una única velocidad y una única aceleración para todos los puntos de la estructura. O sea, todos se mueven con la misma velocidad y la misma aceleración que el centro de la estructura. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Cuando yo calculo entonces la transformada de Fourier, ¿no? Estoy transformando Fourier en el espacio. En realidad, transformar Fourier respecto de X como la densidad de carga es función solo de la posición relativa respecto del centro, calcular la transformada de Fourier en realidad es lo mismo que calcular la transformada respecto de esta coordenada. Y ahora voy a hacer la aproximación dipolar, voy a suponer que la coordenada, en realidad, el centro permanece cerca del origen, por lo cual el e a la i k x lo dejo expresado, pero el e a la i k x grande lo voy a desarrollar Taylor, y para hacer la cuenta más fácil, me voy a quedar solamente con los términos lineales. O sea que fundamentalmente estoy calculando las pequeñas oscilaciones de esta estructura. Y ahora, esta primera transformada de Fourier fue transformada de Fourier en el espacio. Ahora voy a transformar en el tiempo. La transformada de Fourier de la constante igual a 1 es la delta de omega, y la transformada de Fourier de la posición del centro, no sé, no tengo idea. X de omega es la transformada de Fourier de la posición del centro. ¿Está bien? ¿Se entendió la fórmula 30? Pregunten ahora porque... Ujú. Bien, Sí, creo que sí. bueno. Lo mismo que hice para la densidad lo puedo hacer para la corriente. O sea, la densidad de corriente siempre es la velocidad por la densidad de carga. Acá tengo la ventaja de que la velocidad es la misma para todas las partículas. Entonces simplemente sale un factor común, que era la velocidad del centro, que es función del tiempo, por la densidad de carga. Y ahora esto lo quiero transformar Fourier. La transformada de Fourier espacial no tengo ningún problema, porque precisamente la velocidad, esta es la velocidad del centro, es una función del tiempo, no es función de la posición. Con la transformada de Fourier respecto del tiempo, sí tengo un problema, porque eh, ahora estoy transformando un producto, y la transformada de Fourier de un producto es la convolución de las transformadas. Pero si me voy a quedar solamente con términos lineales en X, bueno, este punto ya es lineal en X, este término, la velocidad ya es lineal en X, y entonces eso quiere decir que este término que es lineal en X, en ρ, lo puedo despreciar.
porque la convolución de x punto por esto, no tengo idea qué es lo que me va a dar, pero me va a dar algo que es por lo menos cuadrático en x. Entonces, para calcular la transformada de Fourier de la corriente, siempre en términos de esta aproximación dipolar, me quedo solo con el término de la densidad de carga que no depende de X. O sea, esta densidad de carga, esencialmente estoy poniendo, este X de t lo estoy poniendo igual a 0. Porque estoy haciendo un desarrollo de Taylor de ρ en función de X de t, y como ya tengo un término lineal, de ese desarrollo de Taylor me quedo solamente con el término homogéneo. Y de esa manera, ahora sí, calcular la transformada de Fourier de esto es trivial, porque x punto depende del tiempo, pero no depende del espacio, y ρ de x depende del espacio, pero no depende del tiempo. Y entonces me queda que simplemente la transformada de Fourier de J es esencialmente el producto de las transformadas, y me aparece este omega porque estoy transformando x punto, no x. ¿Está bien? ¿Se entendió la ecuación 31? ¿Alguien que Sí se... creo, ¿Sí? Bueno. sí creo. Quizás hubiera sido más claro, piénsenlo de esta manera. O sea, acá en ρ de x menos x de t, hagan el desarrollo de Taylor en alrededor de x chica. Entonces va a quedar ρ de x chica, x de t por la derivada de ρ en x chica y así siguiendo. Y después digan, bueno, pero ya tengo un término lineal en x, que es el x punto que está delante de todo el desarrollo. Entonces, de todo ese desarrollo me quedo nada más que con el término independiente, que es ρ de x chica. Y ya tengo que transformar Fourier esto. Bueno, la transformada de Fourier de x punto es la integral en omega sobre 2pi e a la menos i omega t, menos i por omega, por la derivada, por x de omega. Y la transformada de Fourier de ρ de x es la integral de 3k sobre 2pi al cubo e a la i kx ρ de k. Y ahora simplemente lo que hago es multiplicar las dos integrales entre sí. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, Bueno. Y ahora agarro eso y lo meto en las ecuaciones de Maxwell. Ya habíamos visto varias veces que las ecuaciones para los potenciales en el Gauge-Lorentz sin T se desacoplan y queda entonces una ecuación del oscilador armónico para el potencial escalar acoplado a la densidad de carga, una ecuación de vuelta del oscilador armónico para cada componente del potencial vector acoplado a cada componente de la densidad de corriente. Y esto vale en el Gauge-Lorentz, que además vale la ecuación 33, que termina siendo equivalente a la conservación de carga para ρ y para J. O sea que ahora tengo esto y simplemente lo puedo resolver, o sea, transformo Fourier todo, la derivada segunda espacial se convierte en multiplicar por k cuadrado, menos k cuadrado, la derivada segunda del tiempo se convierte en multiplicar por menos omega cuadrado, reemplazo las transformadas de Fourier de la densidad de carga y de la densidad de corriente, y tengo la condición del Gauge-Lorentz, me aparece un término que esencialmente es simplemente el potencial coulombiano de la estructura
en reposo en el origen. Ese término obviamente no va a contribuir ningún autocampo, porque en el caso estático sí vale el principio de acción y reacción. En el caso estático el campo no se está llevando ninguna cantidad de movimiento, o sea que en el fondo este delta de omega podría ignorarlo. Lo que tengo que resolver es son estas dos ecuaciones. En principio lo que uno querría es pasar de miembro los corchetes, pasarlos dividiendo. No lo puede hacer tan fácil porque tiene el problema de qué pasa si tengo una resonancia. O sea, podría pasar que los corchetes valieran cero, en cuyo caso no tengo, o sea, no puedo dividir por C. Y la solución del problema, como siempre, es, si yo quiero resolver el problema con condiciones de contorno causales, lo que tengo que hacer es decir, bueno, esta frecuencia no es completamente real. O sea, lo que estoy diciendo es que la transformada de Fourier de los potenciales tiene polos cuando omega es igual a C por K. Lo que voy a decir, bueno, los polos no están exactamente en omega igual a más menos C por K. Están en más menos C por K menos I epsilon. O sea, en esta ecuación, en donde dice omega, tengo que poner omega más I por epsilon. Y eso me garantiza entonces que cuando yo quiero calcular phi, ahora como una integral sobre el eje omega real, voy a calcular esa integral por residuos, cerrando el contorno de alguna manera. Cuando el tiempo es negativo, cierro el contorno por arriba, pero yo puse los polos, están por debajo del eje, por lo cual cuando el tiempo es negativo, al cerrar el contorno no atrapo ningún polo, y eso me dice que la integral vale cero, y en cambio cuando el tiempo es positivo, me conviene cerrar el contorno por debajo, ahí sí veo que estoy atrapando los dos polos, y me queda que los potenciales entonces valen algo solo cuando el tiempo es positivo. Eso es el argumento formal. Si uno lo quiere pensar de una manera un poquito más física, lo que va a decir es, esta es la ecuación de un oscilador armónico, ¿no? Esto salió de transformar Fourier en el espacio y me quedó que la derivada segunda de phi menos más k cuadrado de phi es igual a algo. O sea, la ecuación de un oscilador armónico con una frecuencia propia que es C por K. Bueno, no existe el oscilador armónico sin rozamiento. O sea, lo que yo llamo el oscilador armónico sin rozamiento, en realidad es el límite cuando el rozamiento tiende a cero de un oscilador armónico amortiguado. Cuando mido cómo es la ecuación de un oscilador armónico amortiguado, la ecuación de un oscilador armónico amortiguado tiene este término más gamma x punto. Entonces, lo que voy a tomar el límite es cuando gamma se convierte en una epsilon infinitesimal, pero no voy a sacar ese término. Entonces acá me va a aparecer un omega cuadrado más i por epsilon por omega. Y yo completo cuadrados y eso es lo mismo que omega más i epsilon sobre 2, todo al cuadrado. Hay un término cuadrático en epsilon, pero ese término
sí es despreciable porque estoy tomando el límite cuando epsilon tiende a cero. Entonces, básicamente, todo ese truco de desplazar los polos y cambiar omega por omega más y epsilon, bueno, lo puedo pensar de una manera puramente formal, como una manera de imponer condiciones de contorno en la solución de una ecuación, o lo puedo pensar de una manera un poquito más física, diciendo que no hay tal cosa como un oscilador que no esté amortiguado. Lo que tengo son osciladores con un amortiguamiento extremadamente chiquito, pero que no hay tal cosa como un oscilador que no esté amortiguado. Y que por lo tanto, lo que yo estoy definiendo como la solución de la ecuación del oscilador armónico siempre es el límite cuando el amortiguamiento tiende a cero de la ecuación de un oscilador armónico amortiguado. Y eso equivale a este reemplazo, que omega se convierte en omega más i epsilon. Habiendo hecho eso, ahora efectivamente puedo encontrar los campos y bajo la aproximación que estoy calculando, fíjense que estoy calculando el autocampo de esta distribución. O sea que los campos van a ser proporcionales al, al movimiento de esta partícula. O sea, no sé si a la velocidad, a la aceleración, pero a algo. Cuando x de omega permanece siendo idénticamente cero, el campo es simplemente un potencial coulombiano y el autocampo me da cero. O sea que si el autocampo, lo que no me deseo del autocampo va a ser proporcional a algo por X, un algo que va a depender de la frecuencia, pero un algo por X. En la fuerza de Lorentz, el campo magnético aparece multiplicado por una velocidad. Entonces, si el campo magnético ya es proporcional al desplazamiento del centro, a este X grande de omega, y lo estoy multiplicando por un X grande punto, eso me da necesariamente algo que es por lo menos cuadrático en X. En mi aproximación, eso es despreciable. Porque solamente estoy calculando las pequeñas oscilaciones en el desplazamiento de la estructura. Estoy despreciando términos que van más allá del orden lineal. Por lo tanto, desprecio de entrada el término magnético en la fuerza de Lorentz, me quedo solamente con el autocampo generado por el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico, como siempre, es la fórmula 35. Por lo tanto, la transformada de Fourier del campo eléctrico, bueno, tomar el gradiente es multiplicar por K, derivar respecto del tiempo, multiplicar por la frecuencia, para resolver la frecuencia IA, tengo que resolver estas ecuaciones, que va a ser cómo resolverlas, porque al haber reemplazado omega por omega más y epsilon, no tengo más el problema de la resonancia. O sea, ahora puedo pasar sin ningún temor, puedo pasar estos corchetes al otro lado dividiendo, porque nunca van a ser cero, porque k cuadrado es real y omega, al haberlo reemplazado omega por omega más y epsilon, es complejo. De manera que ahora tengo efectivamente la fuerza, la transformada de Fourier del campo eléctrico en cualquier punto del espacio, en particular en cualquier punto sobre la estructura, y tengo entonces todo lo que necesito para calcular
la fuerza neta sobre la estructura. O sea, cada elemento de carga va a tener una fuerza que va a ser el campo eléctrico por el elemento de carga, e integro sobre toda la estructura, y eso me da el autocampo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Parece que los dejé absortos. Bien. Bueno, obviamente, para poder terminar la cuenta, o sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar cada elemento agarrar la estructura, separarla en elementos de carga, multiplicar cada elemento de carga por el punto, por el campo en ese punto, y eso integrarlo sobre toda la estructura. Para poder hacer esa cuenta tengo que saber algo acerca de la estructura. O sea, tengo que tomar, para terminar la cuenta, o sea, voy a poder terminar la cuenta si la estructura es suficientemente simple. Si no, se vuelve infernalmente complicado. Bueno, entonces, ¿qué estructura es suficientemente simple? Hay varias que son suficientemente simples. Una que permite una solución analítica es considerar que toda la distribución de carga es simplemente una esfera cargada, o sea, una esfera hueca que tiene una distribución de carga homogénea en la superficie y un radio R, como es una esfera rígida, el radio R va a ser constante. O sea, es como un resonador de cobre, se mueve rígidamente. Lo único que necesito saber es la posición del centro, y además que no le estoy permitiendo rotar siquiera. O sea, solamente le estoy permitiendo traslaciones rígidas. Esto es una distribución suficientemente sencilla que voy a poder prácticamente terminar la cuenta de manera analítica. Que solamente lo estoy tomando como un indicador, o sea, estoy tratando de resolver este problema. En algún momento yo tendría que poder tomar el límite cuando el radio de la esfera tiende a cero. Ojo que es una esfera hueca, que la carga está solamente en la superficie, pero en el límite que el radio de esta esfera hueca tiende a cero, yo tendría que recuperar el problema de una partícula puntual. Y ahí podría, o sea, ¿se acuerdan cómo empezó todo esto? O sea, yo empecé con el problema de una partícula puntual que estaba sujeta a un centro de fuerzas con una fuerza armónica y tenía una constante de fricción gamma. Llegué a la conclusión le calculé cuál era la fuerza debida a la radiación electromagnética, incorporé esa fuerza a la ecuación de movimiento de mi partícula puntual y me dio algo que no tenía absolutamente ningún sentido. Eso fue el comienzo de la historia. Bueno, ahora yo tendría que poder resolver el problema en que no tengo una partícula puntual, tengo una cascada con un radio finito, pero en algún momento puedo tomar el límite cuando el radio tiende a cero, y ahí tendría que recuperar mi problema original con la partícula puntual. Y ahí podría ver qué es lo que salió mal, ¿no? En qué momento el problema con la partícula puntual me dio un absurdo. O sea que esto es el programa, esto es lo que queda por hacer. Ya tengo la fórmula para el campo eléctrico, tengo que calcular ahora la fórmula para la fuerza e integrar la fuerza sobre toda la estructura, que yo, asumiendo una estructura suficientemente sencilla, tengo la esperanza,
es solamente un ejemplo, o sea, solamente voy a haber resuelto el problema para esta estructura. Alguien me cambia la estructura, no puedo decir más nada. Pero para esta estructura tendría el problema resuelto. Y después analizando un caso límite del problema de la cascada hueca, bueno, tendría que ser capaz de decir algo acerca del problema de la partícula puntual. Eso es lo que nos queda por hacer y es lo que queda entonces para el miércoles. ¿Está bien? ¿Alguna última pregunta antes que nos vayamos? No, por mi parte no, quedó todo en suspenso. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, Emilio, ¿estás por ahí? Hola Esteban, sí, Hola. Bueno, te pasé el host, así que te los dejo. dale, muchas gracias, nos vemos Chao, hasta el miércoles. el miércoles.